Buenos días a todos. Bueno, bienvenidos a este nuevo video de Pablo Martín, Medium Argentina. Bueno, como les dije en la presentación, quiero empezar a tocar como los diferentes puntos por los cuales, o pasos, o caminos, o baldosas que tuve que pisar, que tuve que recorrer para llegar a donde me encuentro. Y de lo primero que quiero hablar es de la canalización espiritual o canalización intuitiva. ¿Qué es esto? Para hablar de la canalización yo quisiera hacer una comparación con la apertura de registros akáshicos. De alguna manera yo creo que son como primos hermanos, parientes, ¿sí? Las dos experiencias son experiencias evolutivas, no son experiencias predictivas, ¿ok? El lector de registros akáshicos o el canalizador, salvo que declare serlo, no es un vidente, no puede ver el futuro, salvo que declare serlo, no es mi caso. Por eso decimos que son experiencias evolutivas y no predictivas, o sea, no son experiencias oraculares, no son experiencias en donde la respuesta va a ser un sí o un no. Son experiencias en donde en la medida que vos estés abierto para recibir el mensaje, deberías poder tener una perspectiva diferente, tal vez mayor, más ampliada de tu presente, ¿sí? O de alguna situación que estés viviendo en el presente, en el momento de hacer este tipo de experiencias. Para mí la diferencia entre aperturas, y digo para mí porque acá lo podemos googlear, lo podemos buscar en internet, es más, yo les invito a que lo hagan para que también puedan tener diferentes opiniones, pero en mi propia experiencia yo creería que tiene que ver más bien con una liturgia, o sea, con un formato, con pasos a seguir, que con el resultado en sí mismo, por lo menos para mí. En la apertura de registros, conceptualmente lo que sabemos es que las almas, todos nosotros, tenemos como una biblioteca, una base de datos que está almacenada en el Akash. Por eso se llaman registros akáshicos. ¿Qué es el Akash? En sánscrito quiere decir el éter. Entonces ahí, según esta concepción, todos los registros, todas las huellas, las marcas, las memorias de nuestras vidas, para los que creen en la reencarnación, están almacenadas en este lugar. Y entonces quien entra en este registro con un permiso especial, una forma de trabajar, todo, yo digo una liturgia, es porque son diferentes pasos previos antes de entrar en esta conexión, que por supuesto cada lector y cada canalizador hace una interpretación de esto, ¿eh? Yo también tenemos que hablar de que si bien hay modelos a seguir, está más que claro que cada uno hace una interpretación de esto, y ahora en breve voy a decir por qué creo que es así. Entonces, el lector que entra en los registros lo que va a ver o a buscar es esto: cuáles son los datos de la persona, del consultante, o sea, y esto tiene que ver con determinadas preguntas que se le ofrecen al consultante antes de hacer la experiencia, para que podamos ir a buscar específicamente o más acotadamente en relación a esta pregunta previa, que puede ser del orden existencial. El orden existencial es quién soy, cuál es el objetivo en mi vida. Pueden ser en el orden emocional, acerca del amor, la pareja. Pueden ser en el orden más terreno, si se quiere, ¿no? Acerca del trabajo, la situación laboral. Como que hay diferentes capítulos, vamos a decir, en donde el consultante puede hacer una pregunta. Entonces el lector, el que abre los registros, va a ir a buscar enfocado en esa parte de la existencia. El canalizador, a ver, cuando entras en los registros akáshicos siempre pedís permiso. Esto se hace siempre, esto tiene que ver con una liturgia, ¿no? O sea, uno pide permiso, el lector de registros lo que hace es va a pedirle permiso a los maestros, a quienes cuidan esos registros,
para que les brinden esa información. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de alguna manera el lector no entra directamente a esa base de datos. Hay un intermediario que son los guardianes, que son los guías, ¿sí? Los guías espirituales del consultante y del propio lector, ¿sí? O sea, del canalizador y de la persona que está ahí. Esto en la canalización es igual, ¿sí? Yo entiendo que nosotros no accedemos directamente a la fuente, que en este caso la llamamos el Akash, lo podemos llamar el éter, lo podemos llamar Dios, lo podemos llamar la fuente, lo que quieras, ¿sí? El nombre que le quieras poner que te conecte con este concepto que es mucho más grande, ¿sí? En donde todo está almacenado, el origen de todo esto. Entonces, en los registros akáshicos nosotros pedimos permiso a los maestros y los maestros de alguna manera nos van a dar esa información que estamos requiriendo, ¿ok? En la canalización el sistema es similar pero no es igual. ¿Por qué? Porque el canalizador directamente va a intentar comunicarse con los guías espirituales del consultante y seguro también van a estar los guías propios del canalizador. Siempre está hecho de esta manera, ¿sí? Funciona de esta manera. En otro video me voy a detener más en lo que son los guías, etc., ¿sí? Ahora no me quiero detener en eso porque quiero tratar de hablar de un concepto o de un panorama más amplio. Entonces, en un proceso de canalización espiritual o canalización intuitiva, ponle el nombre que quieras. Cuando digo poner el nombre que quieras, no es porque me da lo mismo, sino porque cada nombre refiere a un pensamiento y a una energía que a cada uno le vibra de manera diferente, ¿sí? El fin es el mismo, pero está bueno que encuentres la palabra que se adecue a tus creencias. Por eso yo no voy en contra de ninguna creencia y creo que estas experiencias no están divorciadas ni de ninguna creencia ni de ninguna religión. Por eso te digo, ponele el nombre que quieras, ¿sí? Simplemente por eso, lo que te genere mejor frecuencia y mejor vibración con lo que estamos tratando de explicar. Entonces, volviendo, el canalizador lo que va a hacer, va a intentar comunicarse con los guías y le va a pedir mensaje para ese consultante. Yo trabajo sin ninguna pregunta previa. O sea, cuando se sienta alguien conmigo, delante mío, yo le digo, lo primero que va a pasar es yo voy a empezar a escuchar, a recibir mensajes. Y te lo voy a decir así como venga. Y ahora vamos a hablar de las diferentes maneras que pueden aparecer o cómo canaliza el canalizador, valga la redundancia, para entender cómo puede funcionar esto. Pero la primera parte, si vos haces una experiencia conmigo de canalización espiritual, lo primero que va a venir es un mensaje. Yo te voy a empezar a decir cosas que veo, vos me vas a ir diciendo si sí o si no, si te resuena, si no te resuena, porque así yo voy afinando las preguntas que tengo que hacer a los guías para entender por qué me están mostrando eso que me están mostrando, ¿sí? Pues yo directamente lo que hago es escucho, a ver qué es lo que pasa, ¿sí? No estoy haciendo una pregunta previa como si la tendría que hacer en la apertura de registros. Yo acá estoy abierto a que venga lo que venga. Por eso es muy importante la interlocución con el consultante para poder, a partir de esto, empezar a afinar lo que está ocurriendo. ¿Cómo es qué es lo que sentimos los canalizadores o qué sabemos de cómo son los procesos de canalización? Son muy personales, pero sabemos que existen lo que se llaman los clarisentidos. Esto también está vinculado a la mediumnidad. Los clarisentidos son la clariaudiencia, la clarividencia, el clarisintiente, el que siente sensaciones físicas en la piel y hasta emociones, el clariolfato. ¿Sí? Son como los mismos sentidos que tenemos en nuestro cuerpo físico, se llaman los clarisentidos, ¿sí? Esto tiene que ver con, lo vamos a hablar más adelante, con los estudios de Allan Kardec, en donde sabemos que el espíritu, el alma en el momento de encarnar, para poder entrar en nuestro cuerpo físico se recubre, está cubierto, genera lo que se llama el periespíritu. El periespíritu es una sustancia intermedia que permite
que el alma se ancle al mundo físico del mundo al cual quiere habitar. Si tenemos la creencia de que hay diferentes mundos y diferentes dimensiones y según nuestra evolución vamos a ir a habitar a uno de ellos, el perispíritu es la interfase del alma, del espíritu, con el mundo físico dimensional en donde tiene que habitar, ¿sí? Entonces, los clarisentidos pertenecen al periespíritu, eso sería. La clariaudiencia. ¿Escuchamos palabras? Yo lo primero que desarrollé fue la clariaudiencia. Y no es que escucho, a veces sí siento como un susurro. Ahora que estoy más avanzado y que voy trabajando más, a veces, sobre todo en la mediumnidad, escucho como un susurro, como escucho, tengo la sensación de escuchar. Pero primeramente lo que siento es que me hablo a mí mismo. Vieron que todos tenemos como una vocecita que nos habla, la voz de nuestra conciencia, por así decir, que todo el tiempo nos habla. La clariaudiencia es eso, yo me sentía hablándome a mí mismo y en realidad me pude dar cuenta qué es lo que estaba pasando cuando empecé a escribir. En mis primeras prácticas, que yo en realidad empecé practicando abriendo registros. Después seguí con la canalización porque me resultaba mucho más amable. Y básicamente porque yo soy antidogmático, o sea, no me gusta repetir rituales. Entonces, como para mí el registro tenía mucha formalidad, lo descarté, pero eso por una cuestión mía. Y dije, bueno, con la canalización puedo ser más intuitivo, puedo estar como más fresco a lo que va a pasar. Entonces, las primeras veces que yo me escucho, yo decía, esto es una pavada, no le puedo dar crédito a lo que estoy escuchando, porque yo decía, me estoy hablando yo a mí mismo, como que si yo me contestara a mí mismo. Pero empecé a escribir, aconsejado en ese momento por la persona que me enseñó a abrir registros. Me dijo, escribí, no lo dejes todo acá en la cabeza, porque si no te queda todo mental y la energía no fluye. Entonces vos lo que sientas, escribí, dibujá, hacé algo con eso. Entonces cuando empecé a escribir, ahí me di cuenta que los vocablos y la sintaxis del mensaje que estaba escribiendo no es el que yo utilizo habitualmente en lo cotidiano. Ahí es donde empecé a creer. Entonces ahí empecé a dar crédito de que eso estaba funcionando y cuanto más crédito le daba, más confianza empecé a tener en mí mismo, por supuesto el mensaje venía de manera más fluida. Eso es la clariaudiencia. La clarividencia. La clarividencia todos tenemos como una pantalla mental en donde podemos ver imágenes. ¿Cómo son las imágenes que veo? Esto está confirmado por otros mediums, ¿sí? Yo con Delia lo confirmé y es así. Yo en la mediumnidad soy casi más clarividente que clariaudiente, aunque está muy parejo. En canalización ahora estoy muy parejo también, ¿sí? Esto yo también me fui dando cuenta que a medida que fui avanzando la capacidad se va desarrollando y se dice que un buen medium o un buen canalizador debería tener todos sus clarisentidos en equilibrio. Yo empecé muy fuertemente con la clariaudiencia y después vino la clariaudiencia y el clarisintiente. A mí me atraviesan muchísimo las emociones y las sensaciones físicas, que eso ya voy a entrar en ese camino, en ese apartado. Bueno, la clarividencia. En mi pantalla mental lo que veo son imágenes que, para que se den una idea, son como fotos viejas, como medio veladas, o sea, no son imágenes muy claras, como si tuvieran el grano reventado, una película con mucho ruido, y muchas veces son videos de pocos segundos. Entonces yo ahí puedo ver como la imagen en movimiento. Eso es lo que es la clarividencia. El clarisintiente es el que siente a nivel físico y puede sentir también las emociones, ¿sí? A mí, la primera experiencia que tuve de canalización, tuve un clarisintiente, digamos, muy fuerte, muy fuerte. Que después, más adelante, como se fue repitiendo, pude dar cuenta de lo que yo sentía es lo que llamo la vibración del amor. Y voy a hacer un video específicamente hablando de eso. No es solamente el amor romántico, o sea, quiero dedicarle un apartado a eso. Pero pude entender que eso era lo que me pasaba. Y al principio la sensación física era tan fuerte que incluso en algunas sesiones, si ustedes las ven, van a ver que se me generan como espasmos, como sensación que no puedo respirar. En ese momento es como que
la sensación invade mi cuerpo, la sensación física, energética, la vibración, y es avasallante. Esto quiere decir, por lo que yo estuve leyendo y por lo que estuve hablando con Delia, en esos momentos la conexión es muy profunda, La conexión espiritual es tan profunda que el cuerpo reacciona. ¿Ok? Bien. El claro olfato es sentir olores, ni más ni menos que eso. Yo tuve una sola vez, sentí olor a pan. Me estaban mostrando el papá de Delia, que fue la primera persona que contacté en las prácticas, querido Manuel. Me mostró hornos de barro y pan, y sentía el olor a pan. Fue increíble. Clariaudiencia, clarividencia, el clarisintiente y el clariolfato. Bueno, esos serían los clarisentidos. Ahora también tengo que hablar de lo que se llama la percepción kinestésica, ¿sí? Que es otro tipo de percepción y que está más bien vinculada a las personas que sienten energías o que tienen imágenes pero son más simbólicas, ¿sí? Esas son las personas kinestésicas, ¿okay? Yo conozco a dos dentro de mi grupo de entrenamiento, y la particularidad que tienen estas personas es que tienen que tratar de descifrar o tratar de entender, o sea, para mí es como más trabajoso eso, ¿sí? Porque tienen que tratar de hacer un proceso mental para entender qué es lo que está pasando. Y es muy entiendo que es habitual que la gente que es kinestésica no puede dar crédito porque está esperando algo más concreto. Entonces, capaz que sos un excelente canalizador, pero tu forma es kinestésica y no te estás dando cuenta de eso, ¿sí? En algún taller que dimos con ángeles, me encontré con una amiga que, de la manera en que entendí que estaba canalizando, le tuve que decir: no, vos sos kinestésica, tenés que hacer un camino diferente, ¿ok? Es muy importante saber que en los procesos de canalización es deber del canalizador no interpretar el mensaje, a menos que sea indispensable. En la clariaudiencia yo siempre digo, yo las palabras que escucho, así como las escuche, las vomito, las digo, ¿sí? Las imágenes como las veo, te cuento lo que estoy viendo, porque el que le tiene que dar sentido al mensaje es el consultante. El canalizador no es un intérprete, es un medio, un medium, es un canal para que esa energía y ese mensaje se transporte, ¿sí? Que es lo más difícil de todo el proceso, ¿sí? Como todo lleva práctica, entender cómo conectar, cómo llegar a esa sensación de conexión, pero también es muy difícil sacar lo que se llama nuestro ego, porque nosotros recibimos mensajes y le ponemos juicios de valor, le ponemos sensaciones, podemos decir: no, yo no le puedo decir esto a esta persona, esto es una pavada, esto es muy trágico. O sea, tendemos a todo lo que recibimos al principio catalogarlo y ponerle un juicio de valor o resistirlo. Es totalmente normal que pase, y la gran barrera que quienes estamos en este proceso tenemos que atravesar es justamente estar vacíos, o sea, estar dispuestos a escuchar, a ver, a sentir todo lo que esté disponible para nosotros y transmitirlo así como viene. Hace poco, yo ahora estoy haciendo Qigong con orientación espiritual para manejar mejor mis energías. De hecho, tengo intenciones de entrevistarlo a Germán, que hace unas cosas, además hace acupuntura, bueno, hace unas cosas increíbles y a mí me ha ayudado muchísimo en este proceso. Hace 2 meses que lo conozco, 1 mes y medio, y realmente me ha ayudado mucho. Y traigo esta colación porque en algunos de los ejercicios que hacemos, que tienen que ver con la meditación y demás, Germán invita a los participantes a ver qué es lo que sintieron. Y una señora como que habló de esto, como que empezó, como que creyó ver algo, pero lo quitó del camino, ¿no? Como que ella creía que o tenía que ver otra cosa, o como que la mente tenía que estar callada. Yo creo que acá hay como un mal formateo también. Nosotros creemos que la meditación, o estamos formateados para que la meditación es poner la mente en blanco. Yo, por mi experiencia personal, te digo que ponerla en blanco es imposible. Lo que sí podés hacer es silenciarla, ponerla en calma. Cuando vos pones la mente en calma,
ahí aparecen sensaciones, mensajes que antes no estaban disponibles para vos, ¿ok? Entonces, lo que pasa en estos procesos, y lo que le pasó a esta señora, es que ella esperaba o tenía una idealización o una expectativa previa de lo que creía que tenía que recibir. Entonces, cuando empezó a recibir, lo quitó. Ese acto de quitar o de resistir el pensamiento es lo que bloquea la canalización, es lo que bloquea justamente tu intuición, ¿sí? Al principio y siempre, si yo te digo, a mí me pasa, es normal que cuando empezás aparecen pensamientos tuyos. Los pensamientos vienen, lo que hay que hacer, o lo que yo recomiendo, no es lo que hay, sino lo que yo recomiendo me da resultado a mí, es dejar que el pensamiento siga. Yo siempre digo lo mismo, son como árboles que pasan al costado de la ruta, ¿sí? Vos estás con un camino, con un objetivo, entonces los pensamientos pasan, tienen que venir y pasar y seguir. Pero no lo resistas, porque cuando vos lo querés resistir es esto no sirve, esto no es. Estás metiendo una energía a algo que de por sí tiene que fluir y seguir de largo. Esa energía que vos pones en la resistencia, en el cuestionamiento, en el juicio de valor o el nombre que le quieras poner, está bloqueando la energía para poder seguir caminando en esa ruta. Entonces, cuando vos lográs silenciar esa ansiedad, estás atento a lo que empieza a ocurrir. Que en principio son ideas intuitivas, ¿sí? No son ideas claras, al principio te va a costar, son flashes, son relámpagos, pero son ideas intuitivas, que vos tenés que estar atento y escuchar a ver qué es lo que me quieren decir. Y poder preguntar, preguntarle a tus guías, ¿por qué me mostrás esto? ¿Por qué siento esto? ¿Qué tiene que ver? O sea, no te quedes solo pasivamente recibiendo algo. Inquirí, preguntá, cuestioná, pero estate atento, y estate atento de manera relajada para que todo esto pueda funcionar. Todo esto que digo parece un montón, pero con el ejercicio se puede, porque de hecho todos lo podemos hacer. Todos tenemos capacidad intuitiva, todos tenemos glándula pineal, que la tenemos acá, que es lo que se llama el tercer ojo. Lo que pasa es que estamos formateados para no creer, ¿sí? Todo nuestro sistema de creencias, que esto lo hablaré en otro momento, nos lleva a creer que estamos totalmente separados del todo, que la fuente no existe, que la calle, o sea, que todas estas cosas son fantasías, ¿no? Y hay gente que directamente no cree en lo que se llama lo paranormal, por eso se llama paranormal, más allá de lo normal, ¿no es cierto? Entonces, eso también es una barrera que cada cual la tendrá más o menos intensa, dependiendo de su cultura, su apertura, etc. Pero todos tenemos esa condición. Y por último, de lo que quiero hablar es de esto, de las trabas, ¿no? Yo ya ahora recién hablé de las trabas que nos pueden ocurrir a nosotros los canalizadores, ¿sí? Sobre todo cuando estamos empezando en el proceso. Pero algo que también ocurre, y yo doy fe de eso, ya en un estado avanzado, cuando el consultante viene con mucha expectativa, está bloqueado, está ansioso, no permite que el canalizador pueda entrar en su frecuencia, ¿ok? Si bien yo estoy comunicándome con el éter, con el Akash, la canalización trabaja de una manera horizontal, vamos a decir. Por eso algunos también lo llaman la lectura energética o lectura de campo, ¿sí? O sea, yo estoy entrando en la vibración de quien está enfrente mío, o de manera virtual, no necesariamente tiene que estar presente, pero yo estoy entrando en esa vibración para poder ver, sentir. Si esa persona está bloqueada, está ansiosa, está nerviosa o es negacionista, por así decirlo, todo se hace más difícil, ¿sí? Muchas veces pasa que empiezan a recibir el mensaje y niegan. Niegan porque, bueno, no están preparados o porque no están de acuerdo con lo que están recibiendo, lo que sea. Esto no quiere decir que lo que el canalizador dice siempre tenga crédito de verdad, ¿sí? Pero bueno, yo esto lo puedo decir ya de un año de experiencia, poco más de un año, en donde me doy cuenta que cuando la gente viene muy mental, tengo que frenar la sesión y decirle, bueno, vamos a hacer un ejercicio de meditación, nos vamos a relajar, te siento que estás muy mental, no puedo leerte, no puedo entrar en tu frecuencia, ¿sí? Entonces, esas son trabas que me parece súper importante comentarlas, porque no tienen que ver conmigo, tienen que ver con el otro, ¿sí? Porque
también en nuestro proceso a veces nos ponemos ansiosos porque no recibimos mensajes. Y a veces nosotros estamos en calma y estamos bien y en la mediunidad pasa lo mismo. Ustedes, a medida que vayan viendo sesiones, van a ver que hay sesiones que son más difíciles, porque yo considero que en la mediunidad pasa lo mismo. O sea, todo tiene que ver con la intención, La intención es una creencia, es un pensamiento y en definitiva es energía que ponemos en foco para que algo ocurra. Entonces, si no hay una buena intención entre todos los participantes, la cosa puede no funcionar. Hay mediums que creen que esto no es así, o sea, como que el medium tendría que poder trabajar en cualquier condición, pero también es real que no todas las sesiones son exitosas. Entonces yo, desde mi propia experiencia, lo que les puedo decir es que es fundamental que las personas que intervienen en el proceso estén dispuestas, estén permeables, estén tranquilas y tengan la intención, el deseo de que todo ocurra y que ocurra bien. Así que bueno, esto es todo por ahora, lo que les tengo que decir de esta primera etapa de lo que es la canalización. Seguimos adelante con mi propia experiencia y con los diferentes pasos y me interesa esto, como contar un poco mi experiencia personal y empezar a teorizar, a tratar de entender, bueno, qué es lo que sabemos de cada cosa y yo la puedo confrontar con lo que a mí me pasa. Y la verdad que les súper agradecería que me lo comenten y si tienen otra información que la compartan. Este es un canal abierto y la idea es que todos aprendamos de esto justamente para sacarle, yo digo, quiero sacarle el misticismo o el misterio, ¿no? Como que la idea es llevar la mediumnidad y la canalización a un ámbito normal, ¿sí? A que no sea algo totalmente, que no sea ocultismo, oscurantismo, bueno, todas esas cosas que creemos que pueden pasar por la mala información. Entonces, gracias de vuelta por escucharme y bueno, los leo en los comentarios. Hasta la próxima.